Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bendiciones. Bienvenidos a todos. Gracias por sintonizar Radio Jaiz 104.3 FM a nuestro programa de niños valientes y esforzados. Gloria a Dios. Gracias, muchas gracias por estarnos acompañando un miércoles más. Saludos a todos los niños, bendiciones. Les mando un gran abrazo y un gran saludo a todos los que se toman su tiempo para escuchar su discipulado. Vamos a orar a Dios para pedirle a Él que esté tanto allá con donde están ustedes y que pueda abrirnos el entendimiento para poder entender nuestro tema del día de hoy, ¿vale? Cierren sus ojitos y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por tu amor, por tu misericordia, Padre Santo, por tu fidelidad, Padre. Gracias, muchas gracias, Padre, porque nos das la oportunidad, mi Dios, de estar delante de tu presencia, Señor, un día más, Padre, para ponernos a cuentas contigo, Padre, para agradecerte, Señor, todo lo bueno, todo lo bello que eres para con nosotros, Padre. Gracias por todo lo recibido de tu mano, Padre. Gracias, mi Dios, por todo lo que tenemos, porque tuvimos que comer, Padre, porque tenemos un techo donde dormir, Padre. Gracias, muchas gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Señor, bendice, Señor, el tema del día de hoy, Padre. Bendice a cada niño, Señor, a cada radio escucha, Padre Santo, que se sintoniza, Padre Santo, a estas horas, Padre, para escuchar el programa del día de hoy, Padre. Asimismo, bendice, mi Dios, toca el corazón, Padre, de aquellas personas, Padre, que lo oirán, Señor, más adelante, Señor, por medio de las redes sociales, Padre, por YouTube, Señor, por Facebook, Señor. Sé tú tocando corazones, Señor. Sé tú renovando vidas, Padre Santo. Sé tú, Señor, tocando, Señor, vidas, Padre Santo, cambiando vidas, Padre, porque tu palabra es vida, Padre Santo. Bendícela, Señor. Bendice el tema del día de hoy, Señor. Prepara, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, Padre, para estar atentos, Padre Santo, a la palabra del día de hoy, Padre Santo. Te pido por cada niño, Señor, por cada uno, Señor, que está ya dispuesto, Padre, para escuchar tu voz, Padre. Bendice, Señor, a la familia de cada uno, Señor, a sus padres, a sus hermanos, su casa, Padre, y por todo aquel Padre Santo que se conecta, Señor, sé tú con ellos, Padre mío. Te lo pido, Señor, te lo ruego en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Bueno, pues vamos a ver nuestro tema del día de hoy, queridos niños, querido Radio Escucha. Nuestro tema del día de hoy, ¿se acuerdan que estamos viendo las bienaventuranzas, verdad? Bueno, pues hoy vamos a ver dos bienaventuranzas, queridos niños. Es nuestra lección número 36 y las dos bienaventuranzas que vamos a ver el día de hoy es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y bienaventurados los misericordiosos. ¿Vale? Vamos a ver esas dos porque ellos alcanzarán misericordia. Son dos bienaventuranzas que vamos a ver el día de hoy, queridos niños. Nuestra referencia bíblica se encuentra en Mateo, capítulo 5, versículos 6 al 7. Son dos versículos porque son dos bienaventuranzas. Y también tomamos alguna referencia de Lucas 10, 25 al 37. Es una parábola que tomamos también como ejemplo dentro de nuestras bienaventuranzas, ¿vale? Esas son las referencias bíblicas que son para leer en casita. No se olviden de leerlas. Nuestro texto para memorizar el día de hoy se encuentra en Proverbios 21, 21. Escucha. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Proverbios 21,
21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Proverbios 21, 21. Ese es nuestro versículo para memorizar, ¿vale? Entonces recuerden hacer su tarea, queridos niños, ¿vale? Leer su porción bíblica y aprenderse su texto bíblico. Tanto niños como radioescuchas, adultos que me escuchen. No dejen de leer su referencia bíblica. Acuérdense que es alimento espiritual para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual, ¿vale? Y bueno, pues vamos a empezar. Les comentaba que hoy vamos a ver dos bienaventuranzas. Y la primera que vamos a ver es la cuarta, ¿vale? Hablaremos primero de esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esa es nuestra primer bienaventuranza que vamos a ver, queridos niños. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mira, escucha. La palabra justicia se refiere a la santidad, a la rectitud de vida. Es hacer lo correcto siempre delante de Dios. También la justicia es perdonar y amar al prójimo. El Señor Jesús simboliza la justicia con la sed y el hambre. Mira, todos sabemos que tener hambre y sed, ¿ah? Todos sabemos que cuando tenemos hambre y sed, es una señal de vida, queridos niños. Cuando nosotros tenemos una gran hambre, que no hasta el estómago nos empieza a crujir las tripitas, ¿verdad? Nos empieza a crujir las tripitas cuando tenemos hambre, ¿verdad? Y todos sabemos que es una señal de vida. Estamos vivos porque tenemos hambre, tenemos sed. Nuestro cuerpo está lleno de vida. Por eso tenemos hambre y tenemos sed. Imagínate, si no comiéramos y si no bebiéramos agua, iríamos a una muerte segura. Por eso es necesario, ¿verdad? Es algo que nuestro cuerpo necesita, algo vital para nosotros, ¿verdad? El hambre física es esencial para cada uno de nosotros, para poder seguir viviendo. Si nosotros no comiéramos, no bebiéramos agua, no, nos desnutriríamos, estaríamos desnutridos. Como hay mucha gente en otros lugares que están desnutridos por no comer, por no beber agua, están todos flaquitos, 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 hasta que mueren por la falta de agua, por la falta de comida. Es algo que nuestro cuerpo necesita, es esencial el sentir hambre. Y además, cuando sentimos hambre, disfrutamos la comida hasta saciarnos, ¿verdad? Pero mira, ¿sabes? El propósito de comer y beber agua no es solamente llenar el estómago de cualquier cosa. ¿Cuántos a veces queremos llenar nuestro estomaguito cuando tenemos hambre de golosinas, de cosas que no van a nutrirte, ¿verdad? Que no, y aparte no son buenas para nuestro organismo, nos hacen daño. Y queremos llenar esa saciedad de hambre, esa saciedad de sed con cosas que no son nutrientes para nuestro cuerpo. Y en vez de nutrir nuestro cuerpo, le estamos haciendo daño. ¿Ya? No nada más es de llenar nuestro cuerpo y decir, ah, ya, lo llené con cualquier cosa. No, es necesario comer cosas que satisfagan nuestro apetito y las cosas que demanda nuestro cuerpo con alimentos necesarios, como la verdura, ¿verdad? Una dieta balanceada para que tu cuerpo esté bien nutrido. Comer carnes rojas, pescado, trigo, verdura, fruta.
Es necesario no nada más llenar nuestro estómago de basura, ¿no? Necesitamos también saciar nuestra hambre, ¿verdad? Y nuestro apetito con cosas que realmente necesite nuestro cuerpo y que realmente nutran nuestro cuerpo para crecer sanos. Así también el hambre de Dios y la sed de nuestra alma es el alimento espiritual y el agua que nuestro espíritu necesita, así como nuestro cuerpo necesita alimento sano para crecer sanos y fuertes. Pues déjame decirte que también nuestra área espiritual necesitamos el alimento espiritual, así como nuestro cuerpo necesita alimento físico para crecer sanos, fuertes. ¿Ah? Y te tienes que alimentar de nutrientes este, buenos, nutrientes buenos para tu cuerpo, no cualquier chatarra, ¿verdad? Pero también nosotros, allá, acuérdense que les he dicho que no somos una hojarasca, ¿verdad? No somos nada más huesos y carne. No, acuérdense que no estamos huecos, tenemos algo eterno dentro de nosotros. Y eso eterno es el alma, tenemos algo espiritual. Y también necesitamos alimentarlo. Por eso es necesario que ustedes lean su porción bíblica, se aprendan su texto bíblico, porque ese es alimento espiritual para nosotros. Si nosotros también queremos que nuestro espíritu, ¿verdad?, crezca sano, fuerte espiritualmente, para que cuando vengan aquellas tentaciones, podamos resistirlas. Pero también es necesario que llenemos nuestra área espiritual con cosas sanas. El leer la palabra de Dios, el obedecer a Dios, el buscar a Dios. Acuérdate que dice la palabra de Dios en Juan 6:35. Escucha, dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. También dice la palabra de Dios que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? La Biblia. ¿Te das cuenta? Así como nuestro cuerpo necesita alimento físico, también nuestra área espiritual necesita ese pan espiritual y esa agua espiritual para poder saciar nuestro espíritu. ¿Te das cuenta? También tenemos un alimento espiritual y es necesario tomarlo, porque así como nuestro cuerpo, si no le damos de beber y de comer cosas buenas, y si no comemos, también nuestro espíritu se queda raquítico, puede morir espiritualmente. Así como nuestro cuerpo físico puede morir de hambre y de sed, también nuestro espíritu y nuestra área espiritual también puede morir de hambre espiritual. Y esa hambre espiritual es el pan espiritual que es Jesús. Él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, ¿te das cuenta? También tenemos que satisfacer nuestra área espiritual, nuestra vida espiritual. ¿Y cómo es tener hambre y sed de justicia? Dice nuestra bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Pero qué es tener hambre y sed de justicia? Es desear tener una relación íntima con Dios por medio de Jesús. Es querer saber cuáles son sus planes para con nosotros. ¿Y cómo lo vamos a saber? Leyendo su palabra, leyendo la palabra de Dios, la Biblia. Por eso les he comentado en otras lecciones que es necesario que se compren su Biblia.
yo sé que por lo general, yo creo que de un 100% de toda la gente que hay en todos lados, tienen una Biblia en su casa. Pero a veces esa Biblia la tienen muy guardadita o empolvada y nunca la abren. Pues déjame decirte que ese es tu pan espiritual. Y si tú lo tienes ahí guardado, se va a enmohecer, así como se enmohece, se pone todo verde un pan que dejas por mucho tiempo ahí sin comer, se echa a perder, lo desperdicias. Así estás desperdiciando el libro de Dios ahí en ese lugar. Estás dejando que se hagan las hojas amarillas, que se empolve. Es necesario que saques tu Biblia, tu pan espiritual y abras esas hojas y empieces a comer esa comida espiritual, ese pan espiritual para que tu espíritu crezca día con día. Por eso es necesario que cada miércoles yo les doy algunas referencias bíblicas sobre lo que estamos hablando, sobre lo que está tratando nuestro tema de cada miércoles. Y aparte les doy un versículo para aprender cada miércoles. Y eso es pan espiritual para tu vida, para que tu espíritu crezca, para que tu área espiritual crezca. Por eso es necesario leer la palabra de Dios, porque solamente ahí encontraremos y sabremos qué planes tiene Dios para mi vida. También es necesario cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y la leemos, es querer vivir como Jesús vivió. Él fue nuestro mayor ejemplo y tenemos que vivir como Él vivió. ¿Cómo vivió? Siendo servicial, amando al prójimo, amando al que lo maltrataba, sirviendo a otros, ayudando a otros. Así es como nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Y para poder reflejar nosotros a otros su gloria, para que lo conozcan, para que nosotros podamos hablarles a otros de todas esas maravillas que vienen escritas en ese libro llamado la Biblia. ¿A poco a ti no te gustaría decirle a alguien que tú aprecias mucho, oye, ¿sabes qué? Jesús te ama. Jesús vino a morir por ti y Él quiere vivir en tu corazón. Él está ahí tocando la puerta de tu corazón. Él quiere entrar a tu corazón, pero es necesario que tú le abras las puertas de tu corazón, porque si tú no quieres, Él no puede entrar a fuerzas. Por eso es necesario que leas tu Biblia, que te aprendas versículos para que tú puedas hablarles a otro de lo que tú estás aprendiendo de Jesús, de las cosas maravillosas que Jesús te dice en su Biblia. ¿Qué te dice? Yo te amo, yo morí por ti, dejé mi gloria por ti, porque te amé tanto, tanto, que di mi vida por ti. También nos dice que Él no nos dejará, que siempre estará con nosotros, que nunca nos dejará, que nos bendecirá, que nos guardará y que un día vendrá por nosotros. ¿No te gustaría que alguien que tú amas también sepa estas cosas maravillosas? Yo creo que sí, ¿verdad? Por eso es necesario que te aprendas, que comas ese pan espiritual para que puedas reflejar la gloria de Jesús a otros. También Jesús nos dice en su palabra en Mateo 6:33, escucha, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas serán añadidas? Hay veces que nosotros nos equivocamos y queremos llenar, como les decía hace rato, queremos llenar nuestro estómago cuando tenemos hambre. Hay veces que por lo regular, ¿verdad? Aquellos niños que les gustan mucho las golosinas, a veces quieren llenar su estomaguito comiendo golosinas, pero nunca se van a llenar porque las golosinas no son para nutrir tu cuerpo. Al contrario, pueden hacerte daño.
Por eso debemos comer, ¿verdad? Cosas nutrientes para nuestro cuerpo. Y dijimos que si echamos basura a nuestro organismo, podemos hacerle daño. Así también nosotros, en vez de buscar las cosas de Dios espiritualmente hablando, si queremos llenar nuestra vida espiritual con cosas del mundo, nunca vamos a estar llenando nuestra vida espiritual con basura, con cosas que el mundo tiene y que te llaman la atención. A veces te llaman la atención juegos que son feos. Hay juegos que a lo mejor puedes encontrar, pero juegos bonitos, que son a lo mejor educativos, pero a veces te llaman los juegos feos, que hablan feos, que traen cosas ocultas, todas esas cosas. Llenas tu vida espiritual con basura, con cosas que no van a beneficiar tu vida espiritual y que al contrario, vas a estar llenándolo de basura. Programas que no son educativos y llenas tu corazón, tu vista viendo cosas feas o tus oídos que escuchen cosas horribles, cosas horrorosas. Y todo eso está llenando tu vida espiritual con cosa chatarra, con cosa de basura. ¿Ah? O a veces queremos, a veces dejamos de buscar las cosas espirituales porque a veces decimos, no es que tengo que estudiar y estudiar y estudiar porque tengo que ganar dinero, tengo que hacer dinero, tengo que hacer lo otro. O la gente adulta quiere hacer dinero y dinero para ir a pasear y deja las cosas espirituales a un lado. Pero dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas a nuestra vida. Pero lo primordial en nosotros debe de ser, primero, buscar a Dios, anhelar su presencia, leer su palabra, conectarte a tus discipulados, a escuchar la palabra de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Él te dará la fuerza, te dará la fortaleza, la sabiduría para continuar buscando y haciendo las cosas que te ayudarán en el futuro. ¿Verdad? Pero es necesario primero, dice el Señor, buscar las cosas espirituales para tu vida espiritual y las demás cosas el Señor te las irá dando poco a poco. Te va a dar la sabiduría para que termines tus estudios, te va a dar fortaleza, ¿verdad? Pero primero tienes que buscar las cosas del reino, las cosas espirituales, que es lo más importante es lo más importante, nuestro alma, nuestra vida espiritual, porque este cuerpo, lo que está cubriendo lo espiritual, se va a morir, se va a acabar, los gusanos se los van a comer, pero lo espiritual no, lo espiritual se va al cielo. Por eso es necesario que llenemos nuestra vida espiritual con cosas espirituales, con la palabra de Dios, con sus discipulados, estar escuchando la palabra de Dios. Y ahora, ¿cómo podemos obtener entonces este alimento que saciará nuestra alma y nuestra sed? Bueno, pues déjame decirte que en primer lugar, ¿verdad? Debemos primero dejar todo lo que nos impide tener tiempo para Dios. ¿Qué es lo que te está impidiendo tener tiempo para Dios? Hay veces que te quitan, hay cosas que te quitan, ¿verdad? Que te quita el tiempo para escuchar a lo mejor tu discipulado. Ay, hoy no lo voy a escuchar. Tal vez no tengas radio o tal vez ya tu radio se descompuso. Pero ahora en la actualidad todos tenemos un teléfono y podemos buscar y oír nuestro discipulado que mandamos, nuestros devocionales, todo, ¿verdad? Podemos seguir escuchando la palabra de Dios y seguir alimentando nuestra área espiritual, pero tenemos que dejar primero todo aquello que nos está impidiendo tener tiempo para Dios. ¿Qué es lo que te está quitando tiempo? Estar todo el tiempo en la computadora jugando algún juego o jugando pelota en la calle y ya entras, empiezas a hacer tu tarea, comes y se acabó el tiempo y a dormir.
¿Y qué pasó? No leíste tu palabra, no leíste la Biblia, no oraste, no escuchaste tu discipulado. Entonces debemos ir dejando o ir acomodando nuestros tiempos para poderle dejar tiempo a Dios. O siempre les he dicho que lo primero es buscar a Dios. Porque cuando tú pones a Dios en primer lugar, todo lo demás te va a salir bien. Hay veces que hacemos las cosas mal y hay veces que decimos, ay, hoy me paré con el pie izquierdo. Pues sí, porque te paraste sin la bendición de Dios, sin haber orado a Dios, sin pedirle su protección, sin orar, sin leer su palabra. Por eso es necesario que primero busquemos a Dios, ¿ya? Que acomodemos nuestro tiempo para siempre tener un tiempo para nuestro Dios. También debemos buscar y acumular todas las cosas esas que nos quita también tiempo. Hay gente que a veces quiere riquezas para irse a pasear y todo eso. No es malo, siempre les he dicho que no es malo tener dinero. No, 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 no. Pero siempre hay que poner, ¿verdad? Prioridades. Nuestra prioridad primera es buscar a Dios. Él dice en su palabra, busquen primero el reino de Dios y su justicia y después todas las demás cosas. Dios te las irá dando. Dios quiere todo lo mejor para nosotros. Acuérdense que Él siempre tiene planes buenos para nuestra vida y nunca tiene planes malos para nosotros, pero debemos de hacer y dar prioridades en nuestra vida. Y tenemos que ir quitando todas esas cosas que también el mundo nos llama la atención y a veces queremos disfrutar cosas que son malas, que el mundo nos ofrece. Y si nosotros tomamos este camino del mundo, nunca nos vamos a llenar, queridos niños. Y nunca encontraremos el verdadero reposo en Jesús. Y siempre estaremos en busca de algo mejor. Porque hay veces que queremos llenarnos con cosas, con diversiones insanas o con cosas y queremos llenar, pero termina el día y te sientes vacío, dices, algo falta en mi vida. O hay gente adulta que también le pasa esto. Tiene todo, pero hay un vacío en su vida porque queremos llenar cosas, con cosas y cosas nuestra vida, nuestra mente, todo eso y no le damos prioridad a Dios. Y queremos llenar todo eso, pero nunca llenaremos ese vacío que le corresponde a Dios, porque ese vacío que sientes en tu alma y en tu vida, ese vacío le corresponde a Dios. Y solamente los que buscamos en agradar a Dios, en leer su palabra, en obedecerlo, en alabar su nombre, esos son los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando tú tienes ganas de agradar a Dios, cuando tú tienes ganas de leer su palabra, cuando tú tienes ganas de obedecerlo, tienes ese anhelo de obedecer a Dios y decir, no, 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 hoy sí voy a obedecer a mis padres, hoy sí me voy a ir directo a la escuela, hoy sí me voy a ir directo a la casa. Hoy no voy a hablar palabrotas, hoy no voy a hacer cosas, hoy voy a darle tiempo a Dios, es porque estás sintiendo hambre y sed de Dios. Estás anhelando la presencia de Dios en tu corazón. Estás anhelando tener hambre y sed de justicia de Dios. Y solamente estos que tenemos hambre de escuchar la palabra de Dios, seremos saciados, nos sentiremos completos, porque estamos llenando ese vacío de la palabra de Dios, que solamente podremos llenarlo de esa manera, leyendo su palabra, obedeciendo a Dios, agradando a Dios, alabando su nombre, cantándole. Solamente así nos sentiremos completos, saciados. También dice la palabra de Dios que la justicia de Dios es amar, es amor, amar, ¿verdad? Y el amor es la luz y la vida de Dios. ¿Te das cuenta? También la justicia de Dios es amor. Ser justo es obedecer humildemente la voluntad de Dios.
Significa seguir el ejemplo de Jesús, porque Dios ama la justicia. Y la justicia humana no siempre estará conectada con la justicia de Dios. Por eso es muy importante buscar la justicia de Dios antes que la justicia humana. Cuando nosotros tenemos un problema, porque hay muchas injusticias en este mundo, queridos niños, y también nosotros deseamos, ¿verdad? Que se les dé justicia a toda esa gente que está siendo injustamente tratada. Y a veces decimos, pero ¿por qué nos tratan así, Señor? Y lo único que podemos hacer es orar a Dios por esas injusticias, para que la justicia de Dios pueda tomar el control. Porque a veces queremos buscar la justicia humana y a veces no nos va a llevar nada, ¿verdad? Pero cuando primero buscamos la justicia de Dios, Dios va a poner todos los medios y te va a poner la persona indicada para arreglar aquella cosa, aquella injusticia que hay en tu vida. Pero primero es la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es amor, ¿vale? Y debemos de recordar siempre, queridos niños, querido Radio Escucha, que nosotros recibimos la justicia de Dios cuando recibimos el perdón de nuestros pecados por medio de la sangre de Jesús derramada en la cruz. No la podemos obtener mediante dolorosas batallas o duros trabajos, ni por dones ni sacrificios humanos. Somos justificados únicamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces somos justificados ante Dios. Y ahora sí podemos estar delante de Dios justificados por medio de Jesús. Y entonces nuestro espíritu empieza a sentir hambre por el estudio de la Biblia, de la oración. Es cuando nuestro espíritu siente hambre. Solamente aquellos que tienen esa hambre y sed de Dios, su alma será saciada. Y para que Dios sobre nosotros, queridos niños, querido Radio Escucha, debemos someternos siempre con humildad a Dios para que podamos nosotros entender y reconocer nuestra necesidad y nuestro anhelo de conocer más y más a nuestro Dios. Sentir esa hambre, esa sed de tener esa comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que mantenernos buscando al Señor con pasión, con diligencia, siempre, cada día. Y entre más lo busques, más vas a sentir esa hambre y esa necesidad de aprender de Jesús. Más vas a sentir esa sed y esa hambre porque tu espíritu te va a pedir. El Espíritu Santo ansía las cosas de Dios. Ansía escuchar las cosas de Dios. Por eso es necesario que estemos leyendo la Biblia, buscando la voluntad de Dios en nuestra vida, obedeciendo, para que así nosotros podamos ser llenos de Jesús y podamos cada vez sentir esa hambre y esa necesidad de estar cerca de Jesús, de saber más de Jesús, de comprender más de Jesús. ¿Se dan cuenta? Qué maravilloso es la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Seremos saciados en esa parte espiritual, ese lugar de nuestro corazón que le corresponde a Dios. Y solamente será saciado buscando la voluntad de Dios, leyendo su palabra, buscando su palabra, buscándolo en oración, ¿vale? Así que entonces anhelar y llenar nuestro corazón y nuestra área espiritual con la palabra de Dios. Tenemos que buscar ese pan espiritual. Y ese pan espiritual es Jesús. Dijo, yo soy el pan y nunca más tendrás hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Él es el que llena esa necesidad espiritual, queridos niños. Así como la comida natural que come nuestro cuerpo y nos llena cuando comemos bien,
¿verdad? Con nutrientes buenos para nuestra vida, nos llenamos y decimos, ay, mamá, me quedé bien lleno, ni puedo levantarme. Me siento tan lleno. Así también debemos de decir cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Ay, Señor, me siento saciado. Hoy leí mi parte de la porción de mi estudio de hoy, de mi discipulado. Hoy sí leí todo, toda la porción bíblica de la referencia bíblica que me dejó mi Miss. Hoy me aprendí este versículo. Gracias, Señor, porque saciaste mi vida, saciaste mi área espiritual, ¿verdad? Por eso debemos siempre de buscar la palabra de Dios. Ahora vamos a ver qué nos dice nuestra quinta bienaventuranza, queridos niños. Nuestra quinta bienaventuranza dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Gloria a Dios. En esta bienaventuranza hoy hablaremos sobre la misericordia. Pero, ¿qué significa misericordia? Mira, la palabra misericordia se deriva de dos vocablos. Miseri, que es igual a dolor, cordia, corazón, que significa dolor de corazón. Eso es lo que significa misericordia. Cuando tú sientes el dolor por otra persona, cuando sientes tristeza por el que sufre, cuando te dueles por aquel que necesita alimento, cuando te duele el corazón, eso es misericordia. Además, misericordia es un atributo de Dios. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios. Es un atributo de Dios, Él es misericordioso. Y esa misericordia nos las imparte a nosotros para poder ser bondadosos, ¿verdad? Es un atributo de Dios por lo cual Él expresa bondad y amor para el que sufre. Además, ser misericordioso es ser tierno, bondadoso, compasivo, servicial y benigno. Todo eso fue nuestro Señor Jesús cuando anduvo en la tierra, llevando bondad, servicio. Fue compasivo con la gente, fue bondadoso, sanaba, se compadecía del que sufre, los amaba, los sanaba. ¿Te das cuenta? Él era compasivo. Porque ese era un atributo de Jesús, un atributo de Él. Y eso es lo que es ser misericordia. Dios mismo es la fuente de toda la misericordia, queridos niños, porque Él fue misericordioso en todo tiempo. Él siempre estuvo con el que sufre. Él daba alimento al que no tenía alimento, sanaba al que estaba enfermo, daba consolación al que estaba llorando, sufriendo. Era bondadoso con las personas. Él siempre amó, queridos niños. Él es la fuente de toda misericordia. Dios no nos trata como nos debería de tratar, como lo mereciéramos. Él es tan misericordioso que no nos trata como debería de tratarnos. Nosotros somos a veces muy malos. Y aún así dice su palabra que Él deja salir el sol para los buenos y para los malos. Y si a veces somos malos y estamos siendo malos con otras gentes, aún así Dios manda su sol para calentarnos, aún así le da fuerza a nuestro Padre para que traiga alimento a nuestro hogar. Y a veces termina el día y a veces nosotros somos tan malos que ni nos acordamos de Dios, ni de siquiera de decirle gracias por los alimentos que puso en nuestra mesa. Y termina el día y comimos, tuvimos una casa, dormimos calientitos, tuvimos nuestros padres que nos dieron besitos, nos abrazaron, nos dieron amor. Y aún así,
Termina el día y no te acordaste de Dios. Pero Dios no dejó de darte tu comida, no dejó de dejar salir el sol, ni el aire que acariciara tu rostro y te refrescaras, ¿verdad? Es tan misericordioso que Él no nos da lo que merecemos. Imagínate, si cada que nos portáramos nosotros mal, Dios inmediatamente, ¡pum!, te castigara. Y ¡pum!, te castigara inmediatamente. ¡Pum! Hoy se te olvidó orar, ¡pum!, ahí te va un castigo. Hoy te quedas sin comer. No, ¿verdad? Él es misericordioso y compasivo y amoroso. Y aunque seamos malos, Él dice en su palabra que Él deja salir el sol para buenos y malos. Además, también es misericordioso, no porque seamos dignos de su amor. A veces también hay mucha gente mala que inclusive lo maldice, ¿verdad? Y aún así Él es bueno y amoroso y deja salir su sol para esa gente. Él solamente y simplemente por su misericordia derrama sobre nosotros las riquezas de todo su amor, queridos niños, porque esa es su naturaleza. Él es amoroso, Él es amor. Él no es vengativo. Ay, hoy no oraste, hoy no te voy a dar comida. Hoy no oraste, pues ahí donde tú estás parado no va a salir el sol. Y por donde te pares no va a salir el sol. No, Él no es vengativo. Él no quiere castigar a nadie, sino que Él quiere que todos sean salvos. Dice su palabra que Él no quiere la muerte del pecador, sino que Él quiere que viva, que se arrepienta y viva para siempre. Él quiere que todos sean salvos. Mira, esta bienaventuranza se ilustra con una parábola muy hermosa que se llama el buen samaritano. Esta parábola ilustra lo que quiere ser, lo que significa ser misericordioso, queridos niños. Esta historia se llama El buen samaritano. Esta historia nos cuenta que iba un hombre caminando por las calles, cuando pasaron unos hombres malos y lo robaron, le quitaron sus ropas, sus pertenencias y aparte lo golpearon y lo dejaron tirado, todo golpeado, malherido, sin su ropa. Se llevaron todo, lo golpearon y se fueron ellos contentos con todas las cosas de este hombre, dejándolo malherido y tirado ahí, sin ropa. Y ahí se quedó tirado porque estaba malherido. Cuando de repente empezó a pasar gente. Y mira, de repente pasó, dice la palabra de Dios, que pasó un sacerdote y se siguió de largo. Lo vio y se siguió de largo. ¿Ustedes creen que este sacerdote tuvo misericordia con este hombre? Por supuesto que no, queridos niños. Y era un sacerdote que estaba en el templo, que sabía la ley de Dios. Y en este hombre no había nada de misericordia, porque no tuvo compasión por este hombre que estaba herido y desnudo. Siguió su camino con un corazón vacío, con un corazón frío, y siguió su camino como si nada. Y se quedó el pobre hombre ahí nuevamente tirado. Pasó otro tiempo y de repente vio que venía otra persona. Este hombre era un levita. Y también conocía la palabra de Dios. Y también iba al templo. Y conocía la ley de Dios. Pero también vio al pobre hombre desnudo y malherido y siguió su camino, queridos niños. ¿Ustedes creen que también este hombre levita fue misericordioso? Por supuesto que no. Tampoco hubo misericordia en este hombre, que aparentemente estos hombres eran aparentemente hombres de Dios, que sabían la palabra de Dios, que sabían la ley de Dios y que se creían, ¿verdad? Misericordiosos ellos. Pero
No se compadecieron por el que estaba sufriendo, por el que estaba desnudo, herido. Siguieron su camino como si nada, como si fuera cualquier cosa tirada. Era un hombre malherido, un hombre que estaba ahí desnudo, pasando fríos o en el sol, quemándose con un sol tremendo. Y estos dos hombres, ninguno de ellos afloró en su corazón misericordia. Tenían un corazón frío, malo. Y entonces este hombre, por más que extendía su mano para que lo ayudaran, ayuda, ayuda, pedía ayuda. Pero estos hombres indiferentes pasaban y lo veían y seguían su camino. Y el pobre hombre volvía a quedarse tirado, desnudo y malherido, esperando, viendo si venía otra gente y tenía misericordia de él. Cuando de repente vio que venía otra persona y pensando él, ojalá y esta persona pueda ayudarme. Y este hombre era un samaritano. Y déjame decirte que el samaritano y los judíos no se llevaban entre sí. Tenían diferencias, no se hablaban. No se hablaban estos hombres, tanto el judío como el samaritano, no se podían ver. Estaban separados. Y este hombre que estaba mal herido era un hombre judío que había estado ahí lastimado. Y este hombre que pasaba por ahí era un samaritano. Y empezó, queridos niños, déjame decirte, que este samaritano, ¿verdad? A él no le importó los problemas que tenían, porque ellos tenían diferencias, dificultades, no se llevaban entre sí. Pero este hombre samaritano sí fue movido a misericordia, queridos niños. Este hombre sí se compadeció por este hombre y a él no le importó sus diferencias en ese momento. A él no le importó. Él tuvo misericordia de este hombre herido. Él dio su tiempo, su esfuerzo, su aceite, su dinero para que este hombre que estaba tirado, desnudo y malherido pudiera tener nuevamente una vida de calidad. Él extendió sus manos de misericordia, gastó dinero, lo llevó a un lugar, lo subió en su burrito, en su asno, en su burrito, limpió con sus heridas con aceite, le puso ropa y luego lo llevó a un lugar para que lo curaran, le curaran sus heridas. Y todavía le dijo al que lo iba a curar, te encargo a este hombre, cura sus heridas y tenlo aquí hasta que él sane. Y cuando yo venga otra vez, te pagaré lo que gastaste por este hombre. ¡Wow! ¿Cómo ven a este hombre? ¿Tuvo misericordia? Por supuesto que sí, queridos niños. Este hombre sí se movió en misericordia. Él tuvo misericordia y ayudó a este pobre hombre herido. Y no le importó gastar su aceite, su tiempo, su esfuerzo, su dinero. Y además, no le importó que estuviera enojado con este hombre. Era su enemigo. Y no le importó que fuera su enemigo. Él fue movido a misericordia. Él no vio esa diferencia en él, ¿verdad? Él lo levantó de ahí, tapó su desnudez, curó sus heridas y gastó dinero por él. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Verdad? Pero, ¿sabes? Nuestro mejor ejemplo de misericordia, queridos niños, por supuesto que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el supremo ejemplo de misericordia, porque Él mostró compasión y misericordia también por todos los pecadores del mundo. Él dijo, ¿ah? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir por todo el mundo para que fuera salvo. Y, y gloria a Dios. Él fue obediente hasta la cruz y él dio su preciosa vida sin importar
que estaba muriendo por gente mala. Y además había gente que lo aborrecía. Mientras él estuvo en su ministerio, había mucha gente que lo aborrecían. Y cuando él fue detenido y apresado para ser crucificado, también hubo mucha gente que lo golpeó, que lo latigueó, que lo cacheteó, que lo escupió. Y sabes, también por esa gente murió Jesús. Él no dijo, ay, no, por ti no voy a morir. No, también murió por esas personas que lo lastimaron, que dijeron mentiras de él. Él tuvo mucho amor para morir también por todas esas personas y por todas aquellas que después de que él muriera pudieran recibir la salvación y el perdón de sus pecados, queridos niños. Wow. Aún sabiendo que él aborrecía el pecado, él dio su vida y todo ese pecado de todo el mundo cayó sobre de él, queridos niños, muriendo en esa cruz, para que todo aquel que quisiera abrir su corazón y lo aceptaran como Salvador, porque él era el Salvador del mundo, él vino a salvar lo que se había perdido, queridos niños. Y nosotros somos aquellos que también estábamos perdidos. Y Él nos encontró cuando nosotros le abrimos el corazón para decirle, sí, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi corazón, sé tú mi Salvador. Te acepto como mi único suficiente Salvador. Ya no necesito otra cosa más que a ti, Jesús. Entonces somos encontrados por Él. Y Él nos ama, nos amó mucho y tuvo mucho amor por todos nosotros. Él mostró su misericordia para con nosotros, queridos niños, dando su preciosa vida por todos, queridos niños, no nada más por unos, por todos. Y sus brazos están abiertos, queridos niños, querido radio escucha. Sus brazos están abiertos para todo aquel que quiera aceptar su sacrificio. Acuérdense que Él es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que crean que le hay. Es necesario abrir nuestro corazón para que Él entre y poder decir, dice la palabra de Dios también que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Es necesario que nuestra boca confiese, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te abro las puertas de mi corazón para que entres. Mientras tú no confieses estas palabras, Jesús no puede entrar a tu corazón. Él es un caballero, queridos niños, y jamás va a entrar a tu vida a fuerzas. Necesitas abrir tu boca y abrir tu corazón y decirlo. No nada más creerlo de corazón y decir, no, es que sí lo creo, yo sí creo. Pero tienes que confesarlo, queridos niños, querido radio escucha. Y Él está con sus brazos abiertos, teniendo aún misericordias por todos aquellos que aún no lo conocen, que aún no abren su corazón. ¿Verdad? Ahora, hay muchas maneras que también nosotros, como hijos de Dios, que nosotros ya conocemos a Jesús y conocemos sus misericordias, también nosotros, cuando nosotros creemos en Jesús, nosotros también podemos hacer obras de misericordia, queridos niños. ¿Y cuáles son esas obras de misericordia? Pues ayudando al prójimo en sus necesidades materiales, compartiendo a los pobres que no tienen alimento ni vestido, cuidando a los enfermos, cuidando a los huérfanos, ayudándolos en sus necesidades, ayudando a las viudas, sintiendo dolor por el que sufre, por los oprimidos y sobre todo ayudando en las necesidades espirituales a las personas que se sienten desanimadas en el camino de Jesús o por aquellas que aún no conocen a Jesús y que no han abierto su corazón para que Él entre en su vida y lo acepten como su Salvador. Todas esas son obras de misericordia, queridos niños.
Y nosotros también tenemos que hacer obras de misericordia, porque ahora Jesús vive en nosotros y su Espíritu nos hace ser misericordiosos. Dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Si nosotros somos hijos de nuestro Padre Dios, entonces tenemos que ser misericordiosos como Él es misericordioso, ¿vale? Y hay muchas cosas que podemos ser misericordiosos, ayudar en casa, mamá, papá, ayudar a nuestros abuelitos que ya no se pueden mover, ayudar a la gente que necesita. Yo les comentaba, a lo mejor tienen ropita que ya no les quedan y ustedes conocen a alguien que no tiene dinero para comprarse ropita y ustedes tienen ropa que ya no les cabe, pues denle a esas personas que ya no les cabe su ropita, a esas personas que no tienen. Podemos ayudar de muchas maneras y cuando ayudamos, esas se les llaman obras de misericordia, queridos niños, querido Radio Escucha. Podemos ayudar de muchas maneras. También podemos ayudar espiritualmente, ya vimos. Podemos ayudar a toda esa gente que necesitan palabras, palabras de Jesús. Decirles, Jesús te ama, Jesús puede perdonarte y puede justificarte delante del Padre. Podemos tener palabras de sabiduría, palabras de ánimo. Ser misericordiosos también es también tener un espíritu de perdón, queridos niños. También es ser misericordioso, perdonar a aquellos que nos han ofendido, que nos maltratan. Eso también es ser misericordiosos, porque estás teniendo misericordia de aquella persona que no sabe perdonar. Pero tú lo estás perdonando, porque así como Jesús nos perdonó, también nosotros tenemos que perdonarnos hacia aquellos que nos tratan mal, ¿vale? Hacia aquellos que nos hacen mal contra nosotros. También dice Jesús que no debemos de condenar, ni de juzgar, ni de criticar, sino antes bien, debemos ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso con todos nosotros. Tampoco debemos de juzgar para no ser juzgados, queridos niños. Debemos de perdonar para que también Dios nos perdone a nosotros. Porque a veces queremos que Dios nos esté perdonando, pero nosotros no queremos perdonar. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que perdonar para que también nuestro Padre nos perdone. Y también debemos ser siempre justos en todo, ¿vale? Tenemos que ser justos como también nuestro Señor Jesús es justo con nosotros, ¿vale? Pues esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños, queridos radioescucha. Hoy vimos dos bienaventuranzas muy importantes, el ser misericordiosos y el de tener hambre y sed de justicia, el de tener hambre y anhelar la presencia de Dios en la vida para ser saciado en nuestra vida espiritual, ¿vale? Vamos a orar a Dios y darle gracias a Dios por lo que hoy aprendimos. Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por el tema del día de hoy, querido Dios. Gracias, Padre, porque hoy aprendimos, Padre, que es necesario, Señor, anhelar tu presencia, Señor. Comer de tu palabra, ese pan espiritual, esa agua espiritual que tú solamente puedes dar, Señor. Ese pan, tú dices que eres el pan espiritual para nuestra vida y que si nosotros comemos de ese pan, jamás tendremos hambre espiritual. Señor, danos esa ansia de ti, Padre. Que tengamos esa ansiedad por saber de ti, Señor. Que tengamos hambre de ti, Señor. Hambre de justicia. Hambre por saber de ti, Señor. Así también, Señor, ser misericordiosos, Padre Santo, para con aquellas personas que lo necesitan, Señor. Ser, Señor, como fuiste tú misericordioso y como aquella parábola del gran samaritano, Señor. Como ese hombre, Señor, que tuvo misericordia por ese hombre que estaba herido, desnudo. Así nosotros tenemos que ser misericordiosos por el que sufre, por el que necesita. Señor, necesitamos ser más como tú, Padre. Ayúdanos, Señor.
Que tu Espíritu Santo nos ayude a ser cada día mejores, Señor. Sentir misericordia por aquellos, Señor, que sufren, que no tienen que comer, Señor, por aquellos que no te conocen, Padre. Llevar el Evangelio a aquellos que no te conocen, Padre. Y decirles que tú les amas, Padre, que tienes tus brazos extendidos, que es necesario que abran su corazón y que confiesen que tú eres su único Salvador, que tú eres su único Dios, Padre. Gracias, Padre, por el tema del día de hoy. Bendice a cada uno de los niños, Señor. Bendice a cada adulto, Padre, que escucha también esta palabra, Padre. Sé tú abriendo sus oídos espirituales, Padre. Llena, Señor, ese vacío espiritual en sus vidas, Padre. Sácialos de ti, Señor. Sácialos, Padre, de ese pan espiritual, Señor, en sus vidas, Padre, para que ellos se sientan saciados de esa parte espiritual, Padre. Gracias, maravilloso Dios, por el tema del día de hoy, Padre. Despídenos en amor, Padre, y que la paz tuya, Señor, esté en cada corazón, Señor, de cada niño, de cada adulto, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Bueno, pues eso fue nuestro tema del día de hoy, queridos niños. Yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaiz 104.3 FM y por las redes sociales, por YouTube y por Facebook. Bendiciones, queridos niños. Que Dios me los guarde. Bye.